Betsabé comenzó como una mujer herida, pero terminó como una mujer honrada. Comenzó en vulnerabilidad, pero terminó sentada junto al trono de un rey. La transformación de su vida declara una verdad eterna. Cuando Dios entra en la historia de alguien, ningún dolor es inútil, ninguna pérdida es definitiva, y ningún capítulo es el último, porque Él siempre puede escribir algo nuevo. La historia de David, Betsabé y todo lo que sucedió después es una de las más ricas en lecciones espirituales de toda la Biblia. No es solo una narrativa de caída y consecuencia. Es una jornada completa de arrepentimiento genuino, gracia inesperada y una redención profunda. Una jornada que revela quién es Dios y cómo Él actúa en los momentos más oscuros de la vida humana. Todo comienza con el error. Un error grave, doloroso, que trajo consecuencias para muchos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, falló. Betsabé fue arrastrada a un torbellino que ella no eligió. Urías murió siendo inocente, y el palacio quedó marcado por el dolor. El pecado de David no quedó escondido. Dios envió a Natán para confrontarlo, no con violencia, sino con verdad. Y frente a esa verdad, David no huyó, no se justificó, no culpó a nadie. Se quebró. Ese fue el primer gran paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento de David no fue superficial. Lloró, ayunó, confesó, reconoció. Escribió el Salmo 51, abriendo su corazón delante de Dios de un modo que pocos hombres serían capaces de hacer. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mí un espíritu firme. Ahí comenzó la sanidad. No porque David fuera perfecto, sino porque se rindió. Luego vino la gracia. El niño enfermó y, a pesar de lágrimas y súplicas, murió. Ese momento fue demasiado duro. Pero aún en la pérdida, la gracia estaba presente. No como la ausencia del dolor, sino como la presencia de Dios en medio del dolor. Después de ese luto, cuando David se levantó del suelo, adoró y decidió seguir adelante, Dios comenzó a revelar algo que nadie esperaba. La redención vendría a través de Betsabé. Dios les dio otro hijo, Salomón. Y no fue solo un bebé nuevo. Fue una señal, una respuesta, una cura, un futuro. El nombre que Dios le dio, Jedidías, amado del Señor, fue la prueba de que Dios no solo perdona, Él reconstruye. La redención no borró el pasado, pero transformó el futuro. La historia de ellos nos enseña lecciones profundas. Que todos fallan, incluso los grandes. Que el arrepentimiento verdadero abre puertas que el orgullo jamás abriría. Que la gracia de Dios alcanza lugares donde nadie imaginaría llegar. Que Dios no abandona historias quebradas. Que la redención es más grande que la caída. Y que el último capítulo nunca lo escribe el pecado, sino Dios. El dolor no fue el final. La culpa no fue el final. La pérdida no fue el final. El final fue la promesa. El final fue la restauración. El final fue Salomón, el rey de la paz, de la sabiduría y de la gloria. La vida de David y Betsabé nos recuerda algo poderoso. Cuando existe arrepentimiento verdadero, la gracia fluye y la redención florece. La historia de David, Betsabé y Salomón es una de las pruebas más fuertes de que Dios no nos abandona en nuestros peores momentos. Al contrario, Él entra justamente ahí, en los lugares de error, de vergüenza y de dolor, y transforma lo que parecía perdido en un nuevo comienzo lleno de propósito. Todo empieza con algo que nadie quiere admitir, el error. David cayó. Betsabé sufrió. Una vida inocente fue destruida. El palacio fue marcado por tristeza. El pecado dejó marcas profundas, marcas que ninguna palabra bonita podía borrar. Pero Dios no volvió el rostro. No abandonó a David. No dejó a Betsabé rota para siempre. Dios envió a Natán para confrontar, no para condenar. La confrontación no es rechazo. La confrontación es cuidado. Es la mano de Dios diciendo, quiero restaurarte. Cuando David escuchó la verdad, se humilló delante de Dios. Lloró, se arrepintió, se inclinó profundamente. Y ahí comenzó el milagro, porque donde hay arrepentimiento verdadero, siempre existe espacio para un nuevo comienzo. La gracia de Dios no borró todas las consecuencias, pero trajo sanidad donde solo había dolor. Después del luto, del silencio, de la pérdida, Dios hizo algo que nadie esperaba. Les dio un nuevo hijo. No un hijo cualquiera, un hijo escogido, un hijo amado, un hijo de la promesa. Salomón era la señal viva de que Dios no termina historias en su punto más oscuro. Él reabre, Él restaura, Él reescribe.
El nombre que Dios le dio, Jedidías, amado del Señor, fue la prueba de que la gracia puede nacer del polvo, de la confusión y del arrepentimiento sincero. La vida de David y Betsabé muestra tres verdades que transforman cualquier corazón. Primero, el error no es el final. Aunque fallemos, Dios aún ve algo en nosotros que vale la pena restaurar. Segundo, Dios no cancela personas. Él corrige, enseña, redirige y luego construye algo más grande que antes. Tercero, los nuevos comienzos de Dios siempre son mejores que los que hacemos por nuestra cuenta, porque vienen llenos de gracia, madurez y propósito. Lo que parecía destrucción se convirtió en historia de redención. Lo que parecía capítulo final se convirtió en prólogo de un nuevo tiempo. Lo que parecía fracaso se convirtió en promesa cumplida. Dios es especialista en transformar. Dolor en sanidad, culpa en libertad, arrepentimiento en crecimiento y ruinas en reconstrucción. Esta historia nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la gracia, que ningún error es demasiado grande para Dios, y que siempre existe un nuevo comienzo para quien se vuelve hacia Él con sinceridad.